Bueno, como siempre, ya el segundo bloque de este programa de hoy, vamos a estar dialogando con Rita García y un entrevistado que ella ya tiene para todos nosotros, y por eso le vamos a consultar. Bueno, Rita, tema de hoy y el entrevistado. Bueno, el tema de hoy, el entrevistado es el doctor Damián Bonesi, que es médico pediatra de la ciudad de Campana, y le hice esta entrevista porque creo que es muy interesante para la prevención y el cuidado en la niñez. Y en este tema que hoy nos preocupa, porque bueno, debido a la gran cantidad de niños, ¿no?, con infecciones respiratorias, es esta la pregunta que le realicé. Una de las preguntas es: las infecciones respiratorias más comunes en la niñez, ¿sí? Las alergias, habló también el doctor, de cómo prevenir esas infecciones respiratorias, y lo que más llama la atención es la gran cantidad de chicos que hay a partir ya de bebés con muchos problemas de infecciones respiratorias. Así que bueno, yo desde acá, las entrevistas, bueno, como ustedes lo ven, nosotros las hacemos a través de entrevistas por Zoom, porque bueno, los médicos hoy en día están tan llenos de gente, de pacientes, que a veces no hay tiempo para hacerle ese ratito de la entrevista. Y además es muy importante hablar con profesionales, ¿no?, que van a decir la verdad sobre cada una de las situaciones que Es se muy dan. Es como una importante, consulta, ¿no? claro, es muy importante hablar con profesionales porque es una manera también de informarnos y de informar, ¿no? Qué mamá, qué abuela, qué tía no quiere saber por qué tanto el tema del resfrío, ¿no?, los niños, y que no es solamente por el frío, hay otros factores también en los cuidados, después de una pandemia, ¿no?, durante una pandemia. Así que bueno, vamos a la entrevista, Rubén. Muy bien, vamos. Doctor Bonesi, médico pediatra de acá de la ciudad de Campana. Vamos a hacerle una entrevista, ¿no?, para saber un poco más sobre esta problemática que hoy aqueja a muchísimos chicos, que es todo lo referente a las afecciones, ¿no?, en el aparato respiratorio. Así que bueno, un gusto, Damián. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo está, Rita? Gracias por la invitación. Sí, espero poder aportar mi granito de arena y poder ser, si bien no soy un gran comunicador, poder ser claro para enviar un mensaje a la comunidad, ¿no es cierto? Bien, Damián. Bueno, una de las preguntas, ¿no?, que yo quería hacerte y que me interesa un montón es: ¿cuáles son las enfermedades infecciosas respiratorias en niños hoy, ¿no?, en esta época? Sí. Bueno, las principales son de origen viral, por lejos. Hoy día estamos teniendo, como nunca, digamos, cuadros virales de todo tipo. No sé bien, digamos, si esto se dilucidará con el tiempo, la explicación. Todos pensamos, calculo que mis colegas también están de acuerdo con este pensamiento, que es un efecto de la pandemia también. Es otro de los efectos, como tantos, de la pandemia, donde estamos viendo la población está siendo expuesta a innumerables cantidades de virus de origen principalmente respiratorio, pero también gastrointestinales y de todo tipo que hoy día nos están afectando. ¿Todo a Eh, causa, digamos, de la pandemia, o hay alguna otra cosa que está produciendo esto también? Porque por ahí también hay algunas alergias, ¿no?, mezclada con esto. Yo creo que gran cosa tuvo que ver el aislamiento, ¿no es cierto? Eh, eh, Porque, digamos, es importante comparar el primer año de la pandemia, ¿no es cierto?, el 2020, con este año, ¿no? Sí. Un ejemplo en lo que, digamos, es pediatría, es que prácticamente en ese año no hemos tenido bronquiolitis.
Claro. Digamos, el aislamiento, digamos, generó un fenómeno que nunca habíamos visto como pediatras, que es no tener el pico esperable de bronquiolitis, o sea, los chicos no fueron expuestos a los virus estacionales. Entonces, el virus en realidad no tiene vida hasta que ingresa al organismo. Y en el organismo se replican, o sea, necesita de nosotros un parásito del ser humano o del ser vivo para poder replicarse y difundirse. Al no tener esa posibilidad, no hubo virus circulante directamente. Entonces, pasó ese fenómeno. O sea, nosotros, por ejemplo, en los consultorios veíamos, digamos, los bebitos que venían a control de salud, que eso era algo que no se dejó de hacer en ese momento, que era importante ver cómo estaba creciendo un bebé, ¿no es cierto? Y, por ejemplo, no tenían nada de cuadro respiratorio. O sea, que si lo comparamos con este año, yo creo que todo chico, incluso los bebés, incluso bebés de corta edad, que vienen a control de salud, están resfriados, por ejemplo. Digamos, tiene algún tipo de afección en su vía respiratoria. Qué bárbaro. Increíble, realmente es algo que que no habíamos visto, digamos. Y que ahí uno puede inferir, primero, que los virus existen y que, aunque no los veamos, Claro, sí, sí. como primer, digamos, conclusión, y que son una problemática importante en la salud. Incluso podemos, por ejemplo, comparar el trabajo que tenían los neumonólogos en esa época y los que tienen ahora. Digamos, en este momento hay demoras digamos, en los otorgamientos de turnos porque no dan abasto los especialistas en atender las derivaciones que hacemos nosotros. Y esto sucede justamente por la masiva exposición a los virus. Ahora nos damos cuenta, ¿no? ¿Cómo? Es como que hacemos también una evaluación de la falta de algunos especialistas también, ¿no? Al haber esta cantidad de chicos y el faltar especialistas en eso. Sí, yo creo que en la afección siempre respiratoria. ha pasado eso, ¿no es cierto? No sé si es un problema de salud pública o no, pero siempre, sobre todo bueno, en lo que es el área de pediatría, siempre hay limitaciones, ¿no es cierto? Porque bueno, es esperable, ¿no es cierto? Que no todos, o sea, los profesionales, no todos, o sea, es dificultoso atender chicos, ¿cierto? Es decir, entonces, o sea, digamos, en el sentido que, digamos, conlleva, digamos, como una especie de esfuerzo, digamos, y dedicación extra, atender a un niño, ¿no es cierto? Por las dificultades digamos, que requiere revisarlo. Claro. Entonces, bueno, ya de por sí quizá cuesta conseguir, digamos, gente que Sí. quiera atender o quizás no que quiera atender, pero que se dedique a niños exclusivamente. Claro. No sé Usted si sabe que por ahí me explico mal. pasa casi lo mismo con los psicólogos infantiles, ¿no? Claro, Casi no hay, claro. es más adolescente. Lo que sucede es que esto a veces no siempre está bien reconocido, ¿no es cierto?, por los que trabajamos con los chicos, Claro. que implica un esfuerzo extra. Para tanto como para, por ejemplo, un chico no te expresa qué problema tiene. Uno tiene que aprender a verlo, lo hace a través de los padres. Para revisarlo no siempre es fácil. Uno tiene que saber, digamos, a veces uno no le cae bien al chico mismo, digamos,
es Claro, difícil, digamos, entrarle a un sí, chico. Los chicos son muy espontáneos y, digamos, si no les gustó tu forma de hablar digamos, no se dejan interpelar, ¿no es cierto? Entonces, bueno, hay que también tener digamos, esa habilidad que no es fácil adquirirla y bueno, como para que ellos se dejen, digamos, atender bueno, que uno pueda vislumbrar bien su es cierto problema, eso, ¿no? porque he visto chicos que cuando van al pediatra lloran, es Claro. tremendo. Sí, sí, Miedo, hay edades realmente que es difícil revisarlos. sí, eh, y que bueno, que requieren de un entrenamiento extra, digamos, para poder uno darse cuenta. claro. Uno tarda, le lleva un tiempo, incluso dentro de la consulta poder hacerlo, hasta darse cuenta bien, bueno, que estén bien sus pulmones o que no, o si escuchás un ruidito por acá o por allá, ¿no es cierto? Uno como que tiene que darle tiempo a la consulta, ¿no? También. Doctor, ¿cuáles son los síntomas en estos de las infecciones respiratorias? Los síntomas en un niño. Bueno, usted me decía hoy que puede ser, por ahí no tiene nada y de repente no aparecen con fiebre. Pero ¿qué otros síntomas son? ¿Y cómo se podría prevenir esto de las Mm, infecciones respiratorias? sí. Bueno, los principales síntomas, bueno, son por lejos la tos y la fiebre, ¿no es cierto? Que son los síntomas también que motivan las consultas en el consultorio. Eh, eh, la otra pregunta, ¿cómo era? Que no. La otra, ¿cómo podemos prevenir? ¿Cómo se puede prevenir? Sí. Eh, la prevención, digamos, es muy difícil porque ya hemos visto con el COVID cómo se transmite la facilidad con la que se transmiten estos virus, ¿cierto? Eh, a través de las manos, a través de digamos, las secreciones, digamos, salivales. Eh, entonces, bueno, el lavado de manos es un aspecto fundamental que hay que Bien, incorporar. bien, Eh, bien. bueno, el COVID nos dejó como legado el uso del barbijo, que también es otra forma de protegernos contra Bien. las infecciones respiratorias. Ventilar los ambientes es muy importante. Eh, y, eh, y bueno, y por ahí cierto aislamiento. Cuando un chico está enfermo, es importante aislarlo por ahí de los demás para que no contagie a los compañeritos, por ejemplo. Claro. Tener En la las casa, barreras por cerquita. ejemplo, yo tenía la costumbre de separar, ¿no? El vaso, el plato, los cubiertos, más allá que uno lo lavaba bien y todo, Claro. pero tener su vaso para que sabemos que el tema de la saliva, ¿no? Es muy contagioso, ¿no? Y Después, bueno, no hay que olvidar, bueno, la vacunación al día, ¿no es sí, cierto?, que nos protege contra enfermedades bacterianas y virales muy importantes que gracias a la vacunación masiva han disminuido mucho su incidencia. Un este, ejemplo claro y reciente que yo lo he vivido es el tema de la vacunación contra la varicela. Ha disminuido ah, realmente la frecuencia de la varicela gracias a la vacunación masiva. Y bueno, y una alimentación lo más saludable posible, una alimentación variada, el ambiente, el entorno familiar adecuado es muy importante de formar un chico. mucha Que un chico vitamina C, tenga. doctor. Sí, o sea, en realidad la alimentación tiene que ser variada. No se ha demostrado que las concentraciones de vitamina C puedan prevenir un cuadro viral. Son todas suposiciones, pero sí la combinación de vitaminas,
hace que eso se refuerce el sistema inmune. El sistema inmune necesita de magnesio, de ciertas vitaminas y minerales para su correcto funcionamiento. Entonces, cuanto más podamos combinar alimentos, siempre va a ser mucho mejor. Y otra de las preguntitas, ¿cómo se trata a un niño con esta afección respiratoria en la casa? ¿Cómo, además de cuidarlo, de protegerlo, ¿cómo se debe tratar para el después de que tiene una afección respiratoria? Sí. Bueno, ahí hay una confusión importante muchas veces que veo en el consultorio con respecto al abrigo, ¿no es cierto? Sí. Digamos que estos cuadros en general no son adquiridos por desabrigar o por el frío. En realidad el frío está relacionado con la estacionalidad de los virus, nada más que eso, no con el contagio. O sea, un virus se contagia, como ya sabemos, como se contagia el COVID, ¿no es cierto? A través de las secreciones respiratorias, por elementos, por las manos contaminadas. Pero la exposición al frío no implica necesariamente enfermedad. Mire usted. O un sobreabrigo tampoco, con sobreabrigar. Muchas veces caemos en esa cuenta de que pensamos que porque por abrigar a un niño le evitamos una enfermedad. En realidad no es tan así, o sea, sería mucho más fácil prevenir los contagios, ¿no es cierto? En realidad el contagio se da por otra forma. Así que bueno, no hay que sobreabrigar tampoco al chico. El ambiente tiene que haber sido ventilado también, hay que ventilarlo. Bien. Hay que tener mucho cuidado de la manera que calefaccionamos el hogar, ya hemos visto muchas intoxicaciones. Claro, eso también le quería preguntar, ¿qué tipo de calefacción se aconseja en general, no? La verdad que la calefacción tienen todas sus ventajas y sus desventajas. Siempre la calefacción a gas es la más, quizás, es la más común y la más económica, quizás también, o no sé. Pero y no es peligrosa si uno puede hacer ver los artefactos, digamos, Claro, sí. hacer los controles, digamos, con algún gasista matriculado, que la llama siempre esté azul, ¿no es cierto? Y bueno, y aunque todo funcione correctamente, independientemente digamos, del medio de calefacción, aunque sea eléctrico, siempre hay que dejar, digamos, rendijas abiertas. Bien, eso es muy importante, ¿eh? Es muy importante saberlo y Bien. poder difundirlo, ¿no? Y en algún momento del día, digamos, uno puede elegir el mejor momento del día, Claro. el momento más cálido del día, aprovechar a ventilar el ambiente, porque, digamos, recordemos que la ventilación, eso lo vimos también con el COVID, es muy importante para evitar la diseminación de los virus. O sea, evitar también el Qué hacinamiento. difícil, ¿no? Qué difícil, doctor, porque en el invierno, bueno, pero yo le quería preguntar también en qué meses del año, en qué época del año se da más esto, en invierno, ¿no? En esta temporada. Sí, sí. Sí, claramente, sobre todo, digamos, sí, porque son virus estacionales que predominan en esos momentos. Pero, por ejemplo, uno podría llegar a inferir que las diarreas se ven más en el verano, y sin embargo, hoy día hay un montón de diarreas. Entonces, no siempre el virus está asociado a la estacionalidad. Cuando estábamos en el año pasado, supongamos, en la época, no tuvimos pico de bronquiolitis también como resultante del aislamiento durante los meses de invierno, pero sí hubo un pequeño pico de bronquiolitis en los meses de octubre y noviembre, por ejemplo. Mire usted, mire usted. Así que, bueno,
Así que el frío, digamos, acá es otra comprobación de que el frío no está relacionado necesariamente con la transmisibilidad de las infecciones respiratorias. Bueno, ese tema de la diarrea sería otro tema para conversar, ¿no? Porque Sí. también influye un montón el tema del agua, ¿no? El tema de las comidas, que por ahí están mal lavadas, las verduras. Ese también es otro de los temas, ¿no? El gastroenterocolitis, que le dicen, o diarrea infantil. Sí, sí, tal cual. O sea, de todas maneras, la principal causa de las gastroenteritis, bueno, siguen siendo viroses. Está bueno el tema del agua y es importante para disminuir también las intoxicaciones, ¿no es cierto?, alimentarias. Principalmente eso. Y el lavado de comida, o sea, también lo mismo, por algunas toxinas que puedan contener algunos alimentos. Pero bueno, hoy día también se está viendo mucha gastroenteritis por virus. Doctor, yo le quiero agradecer y le digo la verdad, va a quedar pendiente esta otra charla más, Sí. porque hay muchísimos temas que la verdad preocupan, me preocupan, como defensora de los derechos vulnerados a la niñez. Y una pregunta que siempre me la hago es, ¿por qué los chicos se atienden con el pediatra hasta los 12 años, ¿no? ¿Sí? Por lo general. Y luego pasan a un médico de adultos. ¿Por qué no hay médicos de adolescentes? Claro. Bueno, en realidad los hay médicos de adolescentes, que por lo general son pediatras que se especializan en adolescencia, o bien clínicos, que digamos que tienen más afinidad con atender a los adolescentes. En realidad existe, lo que pasa que, claro, clásicamente el pediatra está más familiarizado incluso en la práctica, con atender bebés. Claro. Entonces, porque a medida que los chicos crecen, como que se van enfermando menos, entonces uno va perdiendo ya referencia. Pero sí, la realidad es que el adolescente es una etapa importante como y sobre todo en los tiempos que corren, para prestar atención. Y sí, debería haber mayores facilidades en la formación de médicos para atender a adolescentes, porque si no, es una franja que queda como tierra de nadie, ¿no es cierto? Exacto, y eso mismo nos preguntamos. Que requiere su enfoque en particular es totalmente distinto la consulta con un adolescente que con un bebé, por ejemplo, ¿no? Entonces, pareciera que fueran dos especialidades distintas. Lo mismo sucede con el tema de, por ejemplo, con salud mental, ¿no? En cuanto a los lugares de salud mental donde hay que internar, por ejemplo, un adolescente en una psiquiatría, ¿no? Y resulta que no hay, todo es adultos. Ese es otro de los temas también que sabemos, sé que bueno, hay que preocuparse y atender un poco más. Doctor, un saludo grande, muchísimas gracias, y ya le digo, queda pendiente otros temas que la verdad que interesan. Necesitamos hablar sobre maltrato, necesitamos hablar sobre las vacunas, ¿no? La vacuna del COVID, bueno, así que queda pendiente todo eso. Un saludo grande y yo ya voy a... Bueno, un cierre agradeciendo al doctor Damián Bonesi de alguna manera por esta posibilidad de contactarnos con él, ¿no? Sí, bueno, con el doctor Bonesi quedamos de haber otros temas también,
para informar a la comunidad, que creemos que es muy necesario esto de la concientización y la prevención. Y si el miércoles que viene vamos a tener una entrevista con un doctor que es investigador, psiquiatra de importantes centros de salud de Capital Federal, y él nos va a hablar las consecuencias que trae en la niñez el consumo de los padres de sustancias tóxicas. Bien, hemos llegado así al final de nuestra edición de hoy de Campana Política. Como siempre, ustedes vieron el tema político que estuvo en nuestro comienzo con Karina Banfi, después, como siempre, Rita Mabel García y todos los temas que tienen que ver con el ámbito de nuestra sociedad, y también yendo a temas específicos que tienen que ver con la juventud, con la violencia, con los derechos humanos y todo aquello que tenga que ver con nuestra sociedad. Así que les agradecemos esta presencia de ustedes junto a nosotros en esta edición de hoy, y los esperamos en nuestra próxima edición, miércoles en este mismo horario, y las repeticiones en días subsiguientes. Nada más, muchas gracias, hasta cualquier instante.